Hola, Che, que dicen 10:02. Estamos esperando el comienzo de la interpelación al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. De todos modos, a la salida del staff, del editorial, tendremos un tratamiento particularizado de este hecho, frente al que uno se pregunta, no para desarrollar ahora, ¿no? Digo, ¿cuál es la novedad? Más allá del impacto, digo. Esa sensación de que la gente que vota Macri o no está interesada por lo que sucedió o está de acuerdo con lo que sucedió, con lo que hicieron. Pero bueno, hablamos después. Yo tenía preparado naturalmente otro tema y me parece interesante aclarar que se trata de tres hechos emblemáticos para gusto del que les habla. Digo porque si quiere juzgárselos solo como digresiones de mero valor periodístico coyuntural, sin sustancia de fondo, licuables en el torrente de exabruptos vertidos antes y después de la polémica en diputados por la reforma judicial, es válido, es legítimo, ¿eh? Lo que uno cree, en cambio, es que se trata de definiciones en su conjunto de alta cuantía política acerca de aquello con que la derecha machaca sin cesar la calidad de las instituciones. Por supuesto, si es que convenimos en que las instituciones son sujetos de carne y hueso, no una abstracción. Empecemos por Ernesto Sanz, radical, senador. Por fuera del ambiente mediático que cada tanto lo promociona, por fuera de los correligionarios y de sus colegas parlamentarios, no lo conoce virtualmente nadie. Él mismo lo admitió a comienzos de 2011, cuando lanzó su campaña para las internas de la UCR en el Teatro Gran Rex, acá en Buenos Aires. Dijo entonces: ya que se repite tanto que no soy conocido, quizás debería empezar diciendo simplemente: buenas tardes, me llamo Ernesto Sanz y quiero ser presidente de la República Argentina. Ese cotillón de lanzamiento le duró muchísimo menos que lo que canta un gallo. Terminó rendido frente a la candidatura del hijo de Alfonsín, aliado al progresismo de Francisco de Narváez, y después de eso siguió su ruta de intrascendencia legislativa absoluta, aunque cada tanto su fraseología insidiosa le hizo ganar unos ratitos de pantalla en los medios opositores. Supo decir que la asignación universal por hijo fugaba por la canaleta del juego y la droga, por ejemplo. Una frase de burda pero espontánea sintonía con lo que piensa buena parte de esta sociedad, que después no encuentra cuál construcción política podría edificarse tras las oraciones de gorilismo pornográfico. Bueno, la cuestión es que este tal Ernesto Sanz, un virgen absoluto respecto de lanzar alguna idea alternativa en torno de algo, acaba de mandarse con que, comillas, ojalá la economía no mejore hasta octubre. Tengo temor de que mejore. Sanz quiere que todo se pudra, esa es su propuesta, y estar por tantísimo de lo que viene leyéndose, viéndose, escuchándose. Tiene mucha compañía. Tengo otro radical, Oscar Aguad, que en los corrillos políticos, incluyendo a sus parientes partidarios, es conocido como el Milico Aguad. Tipo coherente, si los hay. Ahora breva en Macri, y hasta los conmilitones del radicalismo no se privan de recordar sus fotos con el genocida Luciano Menéndez, ni el papel que jugó en los bestiales ajustes durante la administración de Ramón Mestre. Bien a tono con ese historial, este Milico Aguad, diputado, dijo que el gobierno no le tiene miedo solamente al pueblo que marcha con choripanes, dádivas y micros. Lo mismo que piensan Sanz y compañía, seguramente. Aguad le adosó esta cuota de sinceramiento cavernícola que suele ser habitual en el anonimato de las redes sociales y en las explosiones verbales
de ciertos marchantes callejeros, no en un dirigente político al que su carácter de diputado nacional debería conferirle, bueno, alguna necesidad de cuidado y profundización discursivos. Corresponde aclarar que no es cosa de ensimismarse con la dirigencia del radicalismo, por lo que se vivió esta semana. No sería justo. Aún excluyendo a Carrió, ella proviene de ese origen, pero no es tomada en serio ni siquiera por sus colegas de predicciones apocalípticas. Un radical por estas horas dijo, con natural pedido de off the record, que Elisa juega al oposicionismo bardero, mediático. Sabe que tiene menos del 2% de los votos y todo le importa nada. Esto último, por supuesto, lo expresó en términos mucho menos elegantes. Decíamos, agarrárselas con los radicales, al menos únicamente, y como producto de su comprobada hibridez histórica, no haría la constatación empírica, por mucho que sería interesante saber si las autoridades del radicalismo comparten las animaladas vertidas por Sanz y Aguad esta semana. En esto de quienes se paran de un lado u otro juegan viudas peronistas, socialistas de intendencias, izquierdoides teatralizados y rotulando, para ser suaves y expeditivos, populistas que por alguna razón quizá insondable se han quedado en el wing equivocado. Y el tercer hecho al que quería referirme, compartir con ustedes, es que montaron una carpa enfrente del Congreso para oponerse a la reforma judicial, en obvia búsqueda de parangón con la blanca de los docentes, la que impulsó Cetera hacia finales de los 90. Aquel simbolismo del comienzo de las postrimerías menemistas fue un episodio histórico que obró para concluir el derrumbe de un régimen tan democrático como asqueante. En esa carpa blanca, instalada el 2 de abril de 1997 y permanecida durante 33 meses, ayunaron cerca de 1.400 docentes. Se calcula que la visitaron alrededor de 3 millones de personas y unas 7.000 escuelas de todo el país. El gremio juntó más de 300.000 firmas hasta que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Educativo. Esa carpa blanca fue la más grande y conmovedora protesta social que enfrentó al menemato. En sus 1.003 días de extensión, en horarios laborales o de madrugada, dieron testimonio presencial los más altos referentes de nuestra vida pública, en todas las disciplinas que se quieran tomar. Y ahora viene a querer compararse con eso un grupejo de chichipíos a los que no les da ni para entrar a recorrerla, porque ni siquiera hay alguien con quien solidarizarse. Hubo la foto de una decena de caripelas mediático-opositoras, de esas que rehuyeron el debate en el Congreso para buscar cámara en otra parte. Y déjenme contar a ver si es una anécdota, no es lo habitual esto quizá en una nota editorial, pero hubo una piba, Ailén Navarro, que pasó por la carpa de la justicia, así la llaman, en la noche del miércoles para firmar contra la dictadura acá con unos amigos. Y se quedó sola, completamente sola, hasta las 9 de la mañana. Su diálogo con un cronista, Mauricio Polchi, a las 8 de la mañana del jueves, fue de antología. Le pidió al colega que no le preguntara nada sobre política porque no quería comprometerse. El cronista, ante la advertencia, solo le insistió con que respondiera por qué se oponía a la reforma judicial. La piba le dijo, para que saco el papel y te digo. El cronista, inundado de vergüenza ajena, le retrucó, no, está bien, deja, contame qué pasó acá desde que llegaste. Y entonces la piba le cuenta que se pasó toda la noche solita, que no se acercó a nadie, y que fue después, a la mañana, cuando se acercó un diputado opositor, para pedirle a la piba si ya que estaba no podía ir a sacar unas fotocopias. Bueno, esta anécdota, como decíamos hace unas líneas, unos segundos,
uno la puede abordar como un simple chascarrillo o como una alegoría enorme. A uno le parece lo segundo porque no se entiende, o sí, cómo se puede jugar así. No la piba, los truchones mediáticos, con un intento de reinstalar la simbología de la carpa blanca. Y si de verdad quieren intentarlo, por lo menos militen, asistan, convoquen. Si no se hace imbancable que le falten el respeto a la historia, a las luchas populares, a las protestas que tuvieron un sentido conductivo. ¿Sí? Vayamos terminando con la notable intervención del diputado socialista Jorge Rivas en el cruce parlamentario por la reforma judicial. Voy a leer textual. Desde ya que, sin ingenuidad y con la absoluta certeza de que estamos tratando de desatar nudos de privilegio que han sido fuertemente atados durante más de un siglo y medio, suponía que íbamos a encontrar muchas resistencias. Pero el motivo que me empujó a hacer unas breves reflexiones en este debate es que me preocupa la peligrosa banalización que cierta parte de la oposición hace de algunas palabras. Palabras tales como democracia, dictadura, república, entre otras, deberían ser definidas con precisión por quienes las están usando en esta circunstancia. Así tenemos la certeza de que hablamos un mismo idioma. Porque no dudo de que en el debate parlamentario le asiste a la oposición todo el derecho a oponerse e incluso a hacerlo de manera firme y vehemente. Pero, estimados y estimadas colegas, guardemos el recato elemental que debemos tener como representantes del pueblo. Nuestros fueros parlamentarios, necesarios para poder cumplir libremente nuestra representación, no son una patente de corso para decir cualquier cosa sin el más mínimo fundamento. He ejercido por más de 25 años la profesión de abogado y he sido docente de Derecho Constitucional por más de una década, por lo que me siento tentado a entrar en el debate técnico jurídico sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, o sobre la creación de las cámaras de casación, o de la regulación de las medidas cautelares contra el Estado. Sin embargo, honestamente, no creo que nos encontremos frente a un debate técnico jurídico. Por el contrario, creo que estamos frente a un debate netamente político, que por eso mismo no debe limitarse a los abogados. Debe ser amplio, ya que el eje de la discusión, me parece, pasa nada menos que por determinar si en nuestro orden constitucional el derecho colectivo tiene supremacía sobre el derecho individual o viceversa. A mi juicio, esa cuestión ya fue saldada a principios del siglo XX, con el nacimiento del constitucionalismo social que nuestra Constitución recoge en el artículo 14 bis. De modo que anteponer los derechos individuales a los colectivos no solo me parece un rasgo de fundamentalismo ideológico, también me parece que es negar la propia evolución del Estado de Derecho contemporáneo, y que a quienes pensamos de esta manera se nos trate de totalitarios, esconde, en el mejor de los casos, una profunda ignorancia sobre el concepto de totalitarismo. Jorge Rivas, socialista de los que valen la pena, trayectoria intachable, estremecedor ejemplo de vida. El jueves, en el Congreso, me preguntaba, ¿habrá alguna alocución mejor que esta para referir de qué se habla cuando hablamos de la oposición en este país? Los medios la ignoraron olímpicamente, y no porque el inmenso Rivas deba expresarse mediante un procesador de voz, tras el accidente que en 2007 lo dejó con un grave traumatismo encefálico. Lo sans, lo aguad, ese veneno que inyectan los medios, ese insulto a la memoria que significa la escenografía montada frente al Congreso,
son representativos e inescindibles del verdadero totalitarismo. Me preguntaba cómo se hace para dialogar con esa gente que no monta una carpa, sino un circo.